Bienvenidos nuevamente a este Lean con amigos y café. Ya nos encontramos en esta noche bastante navideña. Vamos a arrancar con un tema de la temporada, que es el cuento de Navidad de Charles Dickens. El día de hoy, pues no pudieron acompañarnos nuestros amigos David Campos, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo allá hasta Guatemala, y también pues nuestro DJ, nuestro MC, Jonathan Barrios, que también tenía alguna actividad y bueno, no pudo estar el día de hoy en los controles. Entonces, bueno, aquí estamos intentando darle seguimiento a este programa. Quiero darle la bienvenida a Alfonso Mares. Bienvenido, amigo. Hola, Chel, hola amigos, Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente esta semana con ustedes y creo que el libro que vamos a tratar es un libro bastante interesante. Si no has leído la historia, tal vez la has visto porque es una historia que comúnmente se pone en Navidad o en la televisión y hay un montón de versiones de películas de ella o de especiales navideños de personajes de caricaturas. Y creo que va a ser bastante bueno poder analizar y estudiar este libro y poderlo poner en nuestro contexto el día de hoy. Entonces, emocionado como cada semana por estar platicando con ustedes. Bienvenido, Pastor Alfonso, y un saludo allá a tu iglesia, Gracia y Verdad también. Se encuentra con nosotros José Ángel Barrón, también, amigo, bienvenido, buenas noches. Hola, Shell, muy buenas noches, también buenas noches a Alfonso, Luis, y bueno, a toda la gente que se estará conectando. Pues nuevamente muy agradecido contigo por la invitación. Como decía Alfonso, creo que esta lectura da mucho de qué hablar y estoy seguro que pasaremos un tiempo muy agradable, que esperamos también que sea pues agradable para la gente que lo esté escuchando y que también pues sea un tiempo de reflexión, un tiempo de plática, así que como todos los martes estoy contento de estar aquí y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, pues bienvenido también Luis, amigo, bienvenido a este programa, gracias por continuar con nosotros, bienvenido. Gracias, Shell, por la invitación. Creo que el tema de hoy va a ser, al igual que los demás, muy bueno, un tema de literatura, y sobre todo de pues, contextualizar esas fechas y esas festividades que al menos en Occidente los tenemos como muy importantes. Gracias, Shell, por la invitación. Bueno, pues ahora sí, aquí estamos ya el equipo listo para entrar en el diálogo de esta temporada y de este libro titulado Cuento de Navidad, un clásico de la época, escrito por Charles Dickens. Y quiero recordarles, amigos, que durante el programa pues vamos a tener varias intervenciones. Entonces, si ustedes quieren escribirnos, pues mándenos sus preguntas, sus comentarios desde diferentes perspectivas. Es que lo vamos a estar abordando. Alfonso Mares, pastor de iglesia, Ángel, consultor editorial, Luis, filósofo, en el ámbito de la teología, puedo hacer algún aporte también. Entonces, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Nos gustaría también saber si ustedes han leído este texto, qué tal les ha parecido, incluso qué escenas, ¿no?, de esto, o en qué formato también lo han escuchado. Hace unos minutitos platicaba con Alfonso de cómo lo vimos por primera vez o nos enteramos del cuento, y le comentaba que yo lo vi primero en su versión de Walt Disney, ¿no?, con Mickey Mouse. Creo que es un Navidad con Mickey, se titula la caricatura, y presentan esta historia, ¿no? Entonces, cuéntenos, platíquenos, y lo vamos dando aquí seguimiento. Quiero mandar un saludo aquí
a Vane Fonseca, que nos comenta, increíble cuento navideño. Pues ahí está, vamos a estar pasando sus comentarios aquí para que se vean más bonitos, ¿no? Y que todos lo podamos ver. Entonces, escríbanos, va a estar bastante interesante. Bueno, yo quiero comentarles por qué elegí este texto. Y bueno, hace 2 años con mis hijos, siempre me ha gustado mucho el inculcarles la lectura. Y hace 2 años, en el tiempo de Navidad, precisamente, pues me acordé del libro, incluso había salido también una película, y bueno, preferí leerlo con ellos durante las semanas previas a Navidad, y fue una experiencia muy bonita el leer con ellos. Siempre ando buscando a ver qué podemos leer juntos, y en ese tiempo, pues leímos el relato de Charles Dickens, que a propósito, la semana pasada también dejé un enlace para que ustedes pudieran descargar el archivo y tenerlo de manera digital. Así que bueno, ahí está, aprovechen eso si no lo han leído, está muy bueno, ¿no? Y en familia la lectura siempre es genial. Entonces, esa es la razón, pensando en esta época. Bueno, podríamos leer un texto de Barthes, había pensado en un texto de el filósofo Soren Kierkegaard, pero dada la temporada, dije, no, mejor vamos a entrarle al tema con el cuento de Navidad de Charles Dickens. Y bueno, los otros textos de Barthes, de Kierkegaard, los voy a ir programando más adelantito, no los voy a dejar de lado, solamente los postergamos un poquito para entrar en sintonía con este espíritu navideño. Así que vamos a comenzar en esta ocasión, pues platicando de el contexto del libro, ¿no? Nos vamos a quedar primero en este primer bloque con el contexto del libro, y bueno, mientras estamos platicando, pues recuerden, pueden enviar sus comentarios o sus preguntas. Entonces vamos a este primer bloque para platicar del cuento de Navidad. Ahí, a ver, amigos, Alfonso, Ángel, Luis, ¿qué les pareció esta lectura? Si quieren hablar también de la primera escena, que podemos distinguir al menos 3 escenas muy claras, ¿no? La presentación de el fantasma de la Navidad pasada, presente y futura. Entonces vamos en esta primera vuelta a hablar de la introducción, del cuento de Navidad, los personajes, lo que a ustedes les guste, lo que les parezca, y esta mención del fantasma de la Navidad pasada. Adelante. Bueno, a mí primeramente, en cuanto al texto en general, yo agradezco que hayas escogido este libro, Shell. Tenía mucho que lo había ojeado, realmente me voy hacia aquellas clases de literatura que tenía en la preparatoria, pero el poderlo leer nuevamente creo que me abrió mucho los ojos en algunos aspectos, y bueno, me gusta mucho leer un poquito más sobre el autor, sobre la época, incluso las editoriales que lo publicaron de primera mano. Y bueno, estuve leyendo en esa pequeña investigación que al momento de publicarse este libro, incluso se publicó, me parece que por editorial Harper and Brothers en Inglaterra, lo que ahorita es HarperCollins, pues ya antes de salir al público ya había vendido más de 16,000 ejemplares, ya estaban pagados, porque era mucha la espera que se tenía de que se publicara este libro en Inglaterra. Y bueno, sabemos de Charles Dickens que fue un gran escritor. Muchos se atreven a decir que no solamente fue uno de los escritores más importantes de su época, sino también de toda la literatura universal en toda la historia, ¿no? Por la capacidad que tenía de presentarnos narraciones tan conmovedoras, pero sobre todo esa manera tan difícil de igualar, de
adentrar al lector en la novela, en todo el contexto, en todo lo que rodeaba a los personajes, los paisajes, los climas, los olores, los sabores, los sonidos, muchas cosas importantes. Pero sobre todo, la manera en la cual él, también en otras obras, conforme va escribiendo a los personajes, lleva al lector realmente a identificarse con ellos. En este caso, ahorita lo platicaremos, pero te lleva a realmente a pensar como si tú fueras el personaje principal, que es Ebenezer Scrooge, su vida, su mente, sus problemas, y también te lleva a ponerte en los zapatos de los personajes que están alrededor, ¿no? Aquellos que sufrían de abusos, de engaños, entre otras cosas. Pero creo que algo que se rescata mucho del autor, no solamente es esta capacidad y su estilo literario, sino también que él fue, como veremos más adelante, muy activo socialmente. Y muchas de sus obras tienen una fuerte denuncia social, donde él pues criticaba de alguna manera la pobreza y la estratificación social que se vivía en aquella época. Pero ya hablando un poquito de la primera estrofa, a mí me encanta cómo desde el principio va dándonos muchas facetas del personaje principal, que es Ebenezer Scrooge, como una persona muy dura, muy interesado desde luego en ganar dinero, en reproducir su dinero, una persona solitaria que vivió una juventud difícil, que lo llevó a ser una persona amargada, tacaña, cruel, se muestra déspota, con un corazón duro, e incluso dice el texto que nadie le lograba sacarle una chispa de generosidad. Y previo a que se aparezcan los fantasmas que ahorita veremos, me llama mucho la atención cómo, en primer lugar, él en el texto, él no accede a la invitación de su sobrino Fred, hijo de su hermana fallecida, no accede a la invitación de ir a cenar con ellos en Navidad. Después se presenta no accediendo a dar donativos a la gente que se acercaba con la intención de obtener algún donativo para dárselo a los huérfanos, a los ancianos, a las viudas, a los enfermos, a los pobres. Después se muestra un poquito de la relación de explotación que tenía con uno de sus empleados de nombre Bob. Muestra que era mal pagado, con exceso de trabajo, y que muy forzado le da el día de Navidad de descanso, un consueldo. Y después también se muestra también ya aquel espectro, cuando él se va a su casa, un espectro de un socio comercial que él había tenido, que había fallecido 7 años atrás. Él se llamaba Jacob Marley, y esa noche él ve, al entrar en su casa, en la puerta, ve la imagen de como el fantasma de aquel socio que tuvo, y le muestra de alguna manera las consecuencias de su avaricia, le muestra a Scrooge las consecuencias de la avaricia y de su egoísmo. Y bueno, ahí él le presenta o le da una noticia de que se le presentará 3 fantasmas, pero no sé ustedes que hayan visto en esta pequeña introducción que presenta el escrito. Alfonso. Bien, gracias. A mí la primera escena me parece bastante, bueno, Dickens es bastante bueno, bastante descriptivo, como dice Ángel, ¿no? Te mete a ver los personajes y a sentirlos, por así decirlo, y a mí me llama mucho la atención la narración sobre Scrooge, ¿no? Cómo lo presenta como un personaje avaro, pero a lo largo de la primera escena también te presenta que no siempre ha sido así, que no siempre fue esa persona dura, esa persona difícil. Y entonces empiezas a ver la vida de este hombre como un reflejo tal vez de todo lo que ha pasado y de todo lo que se ha olvidado.
él tiene, por así decirlo, sus prioridades distorsionadas. Su prioridad en este momento, cuando comenzamos el cuento de Navidad, es hacerse más rico, tener más dinero, pagar menos y ganar más. Y entonces hay una de las cosas, o una de las partes de la escena 1 que más me agradan es cuando él responde a su sobrino y le dice, ¿cómo no me voy a enojar? ¿Cómo no voy a estar enfadado si vivo en un mundo de locos como este, en donde todo el mundo está diciendo felices Pascuas y dale con felices Pascuas? ¿Qué son las Pascuas sino el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. El momento de hacer el balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros te resulta desfavorable a lo largo de los 12 meses del año. Entonces, ahí se ve su prioridad, la riqueza, a pesar de haber visto ya la muerte hace unos años de su socio comercial. Él siempre está motivado por la riqueza, motivado en su corazón por las cosas materiales. Mientras tanto, su sobrino, él está diciendo todo lo contrario, ¿no? Porque no es un hombre rico, es un hombre pobre, pero él ve en la Navidad y ve en las Pascuas algo hermoso. Y la cita de esto es el sobrino diciendo, estoy seguro de que al llegar la Navidad, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar, siempre he pensado que son unas fechas deliciosas, un tiempo de perdón, de afecto, de caridad. El único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerar a la gente de abajo como compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Y a mí me gusta mucho esta idea de Dickens hablando a través del sobrino, porque podemos ver esa crítica hacia las personas que de repente están tan afanadas solamente en la búsqueda de lo material o de las riquezas, y también cómo es que nosotros debemos de ver este momento o esta época del año como una oportunidad para poder compartir el evangelio, para poder compartir del origen divino de estas fechas, si bien probablemente no sea la fecha, sí es el motivo de la temporada, ¿no? El gozo y este momento en el que los hombres y mujeres abrimos los corazones y somos receptivos al mensaje que la Navidad nos habla, que es que nos ha nacido un Salvador y que se ha vestido de hombre y que como hombre ha venido a no vernos desde arriba, sino así como lo dice en este momento a través del sobrino de Scrooge, el autor, Dickens, nos está diciendo, ¿no? Como vino Dios como compañero de viaje a nuestras vidas. Y creo que eso es hermoso. Ya después vamos a ver lo de el fantasma de la Navidad pasada y vamos a ver cómo es que también se presenta el compañero de Scrooge que acababa de morir hace 7 años y vamos a poder ver las cadenas que viene cargando por todas las cosas que hizo mal en la vida. Y creo que eso nos recuerda a nosotros que hay algo más aparte de lo que podamos hacer el día de hoy. Pero bueno, ese es mi comentario de la primera parte. Sí, es un texto bastante interesante, algo que encontré incluso acerca del nombre, ¿no?, del personaje principal, que en inglés es Scrooge, viene de 2 palabras. Una es screw, que es como enroscar, atornillar, retorcer, pero que también puede significar ser tacaño, ¿no? Y la otra palabra de la terminación Scrooge, que es Googe, que significa labrar, ¿no?, o hacer una superficie con curvas, acanalar, y refiere a la gubia que se utiliza en carpintería para hacer eso, ¿no? Pero también se puede utilizar para hablar de estafa, ¿no? Entonces, el nombre Scrooge significa algo así como un estafador y al mismo tiempo tacaño, ¿no? Es bastante, ya nos dice mucho su nombre, ¿no? Y Dickens va a desarrollar todo ese perfil en el personaje.
Y también algo que me llama la atención de esa primera parte, ¿no? De la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad pasada, que precisamente le recuerda cómo era la situación, cómo había sido su vida. Algo que a mí me llama la atención es la escena donde le presenta la relación de noviazgo que tenía, ¿no? Esa escena, ese recuerdo de su noviazgo, un tiempo muy bonito donde él parecía ir pues con todo el éxito del mundo, ¿no? Le estaba yendo bien en los negocios, tenía una buena familia, estaba bien su relación de noviazgo, todo apuntaba a que se iban a casar y esa imagen, ¿no? de la Navidad pasada que le hace ver incluso las decisiones que llegó a tomar para estar como se encontraba y todo lo que dejó atrás, ¿no? Y ya con eso, para mí, lo que enseña es cómo pequeñas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida pueden cambiar por completo nuestro destino. Y eso se ve bien marcado en la vida de Ebenezer Scrooge, ¿no? Luis, adelante. Bueno, creo que la obra como icónica de lo que sería realismo, solamente como acotación, el realismo surge como una crítica al romanticismo. La característica de las obras románticas es que era un amor trágico, un amor donde pues nunca se podía consumar y donde el sentimiento estaba por encima de la razón. Vino el realismo, que creo que el nexo entre ambas corrientes literarias creo que es importantísimo, es Víctor Hugo con Los Miserables. En esta obra pues se plantea ya una nueva forma de escritura donde la sociedad es presentada tal y como es, con sus deficiencias, con sus errores, y obviamente una característica de Dickens es que introduce el elemento moralista en el desarrollo narrativo. De hecho, cuando Marley lo visita y tiene esa advertencia de los espíritus, pues Marley se va de la casa y Scrooge lo ve por la ventana y ve toda una serie de espectros. Quiero leer esa parte. Scrooge se acercó a la ventana y lleno de curiosidad miró hacia afuera. El aire estaba lleno de fantasmas que gemían al andar, errantes de un lugar a otro con una prisa incesante. La desgracia de estos consistía en querer participar en los asuntos humanos para hacer el bien y en haber perdido ya la capacidad de realizarlo para siempre. Es decir, el elemento que podemos encontrar central en el desarrollo de las partes de esta obra es que el bien puede efectuarse únicamente con un propósito desinteresado. Es un bien que se desarrolla siempre para con el otro. No hay ningún tipo de valor cristiano innato, pero Dickens juega con el concepto literario de la convivencia familiar con lo que se llamará pues, la festividad de Pascuas. Me parece bien importante esto porque, bueno, cuando lo veamos más adelante, la Navidad es un desenvolvimiento del desinterés en contraposición con Scrooge, que es el personaje central, que era avaro, era totalmente ególatra en muchos sentidos, y pues, no sé, hasta ahorita pienso que es un elemento determinante todo esto para poder entender el desarrollo de la obra. Y amigos, platíquenos allá en casa qué tal les ha parecido este texto. ¿Pudieron leerlo o han visto quizá la representación en alguna película? Seguimos con este diálogo sobre el cuento de Navidad de Charles Dickens y aprovecho este espacio para mandar aquí un saludo a Misael, que nos escribe: saludos amigos. También Yasmín está feliz con el tema y Rose
Mendoza nos comenta, excelente, saludos, los escuchamos en Tehuacán, Puebla. Ah, mira, pues un saludo allá a todos en Tehuacán, tengo buenos amigos por allá y un saludo también a la iglesia de los Hermanos Libres que se encuentra por allá. Gracias por enviar sus comentarios y siguen teniendo esta oportunidad, ¿no? Para escribirnos, para platicar del tema. Seguimos entonces con este diálogo. Ángel, adelante. Sí, algo que me llama también mucho la atención en esta estrofa donde se le aparece el fantasma de la Navidad pasada a Ebenezer Scrooge, es como también lo comentaba Alfonso y Luis, que hace un recordatorio a sus momentos de infancia y juventud. Y hay, creo, 4 puntos importantes que ahí aparecen que de alguna manera marcan la vida del personaje principal. El primero es que se muestra al personaje, a Scrooge, en su escuela. Dice el texto que era muy solitario y que era como abandonado por los demás niños. Algo interesante, siempre mostró una vida solitaria, apartada de la sociedad, y después muestra que tuvo un encuentro con su pequeña hermana que se llamaba Fan, la cual el texto posteriormente hace mención que muere tras dar a luz a su sobrino. De alguna manera, pues se puede ver también que su hermana pues era la única persona con la cual a lo mejor en su familia tenía un acercamiento más íntimo. Y bueno, obviamente después de la muerte de ella, su vida se ve aún más solitaria como lo era en esta etapa temprana de su vida. Y bueno, también después se presenta una escena donde su primer jefe o empleador hace una pequeña fiesta, un banquete, y empiezan a bailar, hay músicos, hay violines, lo cual también nos muestra que sí hubo una etapa, como también decía Luis, de amabilidad e incluso de inocencia por parte de Scrooge, de este personaje, y nos muestra que efectivamente alguna vez él fue feliz, sí fue feliz en algún momento de su vida, en la niñez. Y también, como tú mencionabas, Shell, esta escena donde está con su prometida, con su novia, y ella le reclama que parecía que él amaba más el dinero, la riqueza que ella misma, también muestra un punto importante en esa ruptura que lleva a llevar a la amargura poco a poco, y se va incrementando poco a poco también en la vida de este personaje. Y bueno, ya después viene el segundo fantasma de la Navidad presente. Y en este momento, ¿no? de la Navidad presente, a mí lo que me llama mucho la atención es que muestra a su subordinado, a Cratchit, ¿no? Que es pobre, que no tiene los recursos que él, o la educación, la formación. Sin embargo, su familia es tan íntima, una relación que nos presenta envidiable, ¿no? Una relación que tiene con su esposa, que lo espera en casa, sus niños, y que a pesar de la enfermedad del pequeño Tim, viven con esperanza, ¿no? Y creo que ese es también un punto central en la obra, que a pesar de las dificultades, que a pesar de la situación económica que puede ser de carencia, la felicidad se encuentra en las relaciones que se pueden ir desarrollando, y en particular en el núcleo familiar, ¿no? A pesar de la cuestión económica, a pesar de la carencia, a pesar de la condición social, a pesar de la enfermedad, está esa esperanza intrínseca, ¿no? En la familia, que es amorosa, que tienen una relación envidiable para aquellos
que viven a la manera solitaria, aislada, como es el personaje principal, Ebenezer Scrooge. ¿Qué tal les va apareciendo esto en casita? Ya están con su café, prepárenlo porque esto da mucho para platicar. Vamos a ver, ¿quién quiere comentar algo al respecto de esta segunda escena, Navidad presente? Yo, creo que en esta parte del espíritu de la Navidad presente, ya Scrooge ya es un poco más receptivo, ¿no? De acuerdo a lo que pasó en la primera noche, y de todas formas no está todavía tan convencido, y él comienza a ver las imágenes presentes, como hablaban de su trabajador, de su hijo, y de cómo está él viviendo una Navidad bien distinta a la que está viviendo la demás gente dentro de toda la orbe en la cual se desarrolla, ¿no? En todo Londres. Y entonces es interesante ver cómo es que él comienza a ver residuos de su pasado en la Navidad presente, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que me llamó mucho la atención, y se me hizo chusca, es cuando le dice, ¿conoces a mi familia? ¿Conoces a mis hermanos? ¿O conoces a más como yo? Y le dice que son como 1800, y entonces Scrooge lo que dice es, qué difícil debe de ser mantenerlos. Y él sigue pensando todavía en eso, ¿no? En el dinero, en el egoísmo, en las pasiones ahí, pero poco a poco se va dando cuenta de que se está perdiendo algo que es mayor, porque hay gente que sin riqueza, en su pobreza, en su necesidad, con sus dificultades, con lo poco que tienen, están disfrutando. Y creo que eso desde la primera escena, como ustedes contaban, se puede ver con el señor Fezziwig, que es su primer empleador. Se puede ver bastante bien, ¿no? Porque se muestra a personas contentas con poco. Y de hecho, el fantasma de la Navidad pasada le dice eso, ¿no? De las Navidades pasadas le dice eso. O sea, ¿cuánto pudo haber gastado? No gastó mucho, pero ve cómo están. Y en esta segunda escena se vuelve a ver eso, que no tienen mucho, tienen mucha necesidad, no tienen mucha riqueza, pero tienen algo más, ¿no? Que el espíritu les está derramando. Hay algo que se les está derramando y que los llena de gozo y que les da paz y que les da esperanza para el futuro. Y creo que veladamente podemos entender también ahí nuevamente el origen, ¿no? El origen de por qué pensamos que en Navidad se llega a tener paz, por qué en Navidad hay gozo, por qué en Navidad tenemos esperanza. Y no es tanto por la fecha o por la cena, sino, o porque nos vistamos con la ropa más nueva que tengamos o de manera elegante, sino es porque debemos de recordar que nuestra esperanza es que ha nacido el Salvador, y puede ser que el día de hoy sea mucho más redundante de lo que soy otros días, pero creo que eso es lo verdaderamente importante en medio de la crítica social que se tiene, también la esperanza que se empieza a marcar de parte de este cuento de Navidad. Entonces, Dickens, a mi parecer, está también llevando esta parte de esperanza por ahí, si queremos verla poco a poco. Pero no sé ustedes qué opinen. Sí, a mí, perdón, Luis. Perdón, solamente quiero hacer una mención que yo pienso que el personaje de Scrooge se empieza a quebrar cuando el espíritu de la Navidad pasada lo lleva con Belle, su antigua novia. Como lo dijo Shell, las pequeñas decisiones traen cambios drásticos en el desarrollo de su vida. Entonces, cuando se mira a sí mismo, siendo un joven, pues, no quiero decir motivado, pero sí quiero decir un joven con una perspectiva de vida totalmente diferente, animado, animoso, pues se desconoce. Cuando llega el espíritu de la Navidad presente y se lo lleva a la clase de Fred, su sobrino, y por último a Cratchit, ya empieza a ver una dimensión diferente de la vida. Yo también retomo lo que mencionó Shell en el aspecto de la esperanza. Creo que Dickens lo que quiere mostrar en esta
en esta sección es que pues se puede entablar el concepto de felicidad únicamente estando con las personas adecuadas, porque pues la familia de Fred pues no es que querían mucho a Scrooge, o sea, él no se sentía feliz a pesar de que estuvieran ahí. Entonces, creo que el tema de las personas adecuadas, que pueden ser gente de la familia o no necesariamente gente que sea de nuestra sangre, eso permite pues una relación un poco más duradera y, por supuesto, experimentar lo que Scrooge no ha entendido hasta ahorita, que el dinero no puede comprar, que es la convivencia. Sí, es increíble esta escena tan vívida, ¿no? En medio de la carencia, ese amor que puede disfrutar en familia. Ángel, adelante. Sí, era algo relacionado. Sí, Alfonso. Perdóname, amigo, nada más de rápido. Es que se me había pasado algo que ahorita recordé con Luis. En la familia de Bob, ¿no? De Cratchit, podemos ver algo bien padre, porque es una familia pequeña, con pocas cosas, con pocos cuartos, pero dice que el espíritu de la Navidad los ha bendecido, ¿no? Y esa parte en donde con las personas correctas, puede ser que tengas poco, no estoy diciendo aspira a tener poco, pero sí te estoy diciendo, puede ser que tengas poco, pero con las personas correctas lo vas a disfrutar de una manera tremenda, ¿no? Y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado cuando tenemos un motivo, ¿no? En el caso personal, mi motivo es estar con mi familia en este tiempo, ¿no? El poder disfrutar con ellos, y yo creo que en este año que ha sido tan difícil, es una bendición poder tener personas con las cuales puedas disfrutar y a las cuales puedes amar intensamente. Ahora sí, Ángel, una disculpa nuevamente, vamos contigo. No te preocupes. No, pues prácticamente era un comentario relacionado a ese contraste que se nota en estas escenas, ¿no? Primeramente, como decías, en la escena anterior, en el Fantasma de la Navidad pasada, cuando se ve él, pues ahí con sus compañeros y con su empleador, donde están bailando, se nota un fuerte énfasis en hacer ese contraste en que él incluso cuando no tenía mucho dinero, no tenía riquezas y todavía no tenía ese afán por las riquezas, pues era feliz, ¿no? Con lo que tenía tenía la posibilidad de ser feliz. Y en esta escena también, en la casa de su empleado, pues se nota exactamente lo mismo, ¿no? Esa convivencia, esa esperanza, a diferencia de cómo él veía la situación, de que aquellos que no tenían dinero eran meramente personas, pues sin ninguna capacidad de ser feliz. Y algo que me llama la atención también es que incluso su empleado, Cratchit, antes de la cena, él brinda a nombre de Scrooge, y la esposa del empleado le dice, pero ¿cómo puedes brindar en nombre de ese señor? Y el empleado le dice, bueno, a querer o no, también gracias a él estamos aquí, vamos a brindar por él, y brindan por él. Lo cual muestra también que incluso en medio de la situación, este empleado, sabiendo cómo era su jefe, pues de alguna manera se deja ver su nobleza de corazón, y aún así brinda por su jefe. Y también algo interesante, como ya también lo mencionó Shell, es el tema de su hijo. Tenía un niño pequeño, Tim, que estaba lisiado, que necesitaba atención médica, y bueno, sin recursos, pues era muy probable que pudiera morir el niño. Ya después veremos el tema social y del contexto histórico, pero algo también, una escena muy, muy fuerte, triste de este niño. Y también una escena un poquito más adelante, donde el fantasma de la Navidad presente está frente a Scrooge, y aparecen unas pequeñas garras debajo de su túnica, así lo expresa el texto, y se muestra que eran dos niños que estaban a los pies de este fantasma, los cuales se llamaban Ignorancia y Pobreza, o dependiendo de la edición. Algo interesante que deja muchas cosas que pensar, pero no sé ustedes que hayan pensado acerca de estos niños que se presentan
en esta escena. Sí, esa escena es terrible, ¿no? Porque son muy representativos esos niños de la situación que no solamente está viviendo ay, se me fue el nombre, Cratchit, ¿no? Bob Cratchit, sino la realidad, ¿no? Entonces, lo que hace el fantasma de la Navidad presente es sacar de ese ensimismamiento, ¿no? De ese egoísmo, de esa indiferencia a Scrooge y presentarle la realidad de estos niños, ¿no? O es de esta situación de ignorancia y pobreza que siempre va a ir una dupla, ¿no? Y hace poco estuvimos hablando acerca de la educación, y siempre va de la mano, ¿no? La ignorancia y la pobreza, y representados ahí en los niños es una escena bastante trágica, y aún más cómo los representa, ¿no? Que es Dickens un maestro no solo de la narrativa, sino de la descripción. Entonces, es increíble el sacar a Scrooge de ese egoísmo, de esa indiferencia, de ese ensimismamiento, y enfrentarlo con la realidad. Por aquí tengo unos comentarios. Salvador comenta: saludos, mis amados, me dejaron sin comentario, no conozco la obra, pero la estoy conociendo hoy, muy bueno el argumento. Sí, aquí estamos haciendo un pequeño resumen, ¿no? Ya hemos hablado de las dos primeras partes. En sí, recapitulando, tenemos al personaje principal, Ebenezer Scrooge, un pues exitoso en los negocios, que ha acrecentado su fortuna, pero que no disfruta de ella. También ese es algo bien característico del personaje, simplemente el acaparar por acaparar. Tiene una manifestación de su colega, ¿no? Que le indica que van a ir por él, ¿no? Tres espíritus, y el primero de ellos es el de la Navidad pasada, mostrándole su pasado, escenas de su vida que incluso pudo haber continuado en ese estado de felicidad, de inocencia, y el fantasma o el espíritu de la Navidad presente, que le da un encontronazo y le muestra la realidad. Y pasamos entonces a la siguiente, que es la manifestación del espíritu de la Navidad futura. Bueno, solo quiero empezar mencionando algunas características de esta última fase de revelación, por así decirlo, a Scrooge. Lo confronta con la muerte, pero algo que me deja pensando es que Dickens tiene la delicadeza de no mostrar o transmitir en la narración un miedo por la muerte. El problema es miedo, como lo leí al principio, de no poder hacer el bien mientras estaba con vida. ¿Se acuerdan que, no sé si se acuerdan, leí ese pequeño fragmento donde cuando Cratchit se va de la casa de Scrooge antes de que llegaran los espíritus? El lamento de estos espíritus era no poder hacer el bien. Entonces, básicamente, la escena de la muerte, la escena del cementerio cuando ve su lápida, es una escena donde pues es la consecuencia de no dejar nadie ni nada que haya podido influenciar o hacer el bien a las personas, y como consecuencia no tenía las personas adecuadas que lo acompañaran incluso a despedirse del cementerio, como lo vimos con la Navidad presente. Entonces, no sé, pienso que el tema de la muerte con Scrooge no era el hecho, lo repito, de morir, sino el hecho de no morir y dejar un cúmulo de vivencias con las personas correctas o adecuadas. Y Tu micrófono.
Listo. Sí, les decía, es escalofriante esa escena que menciona Luis cuando le confronta precisamente con esa soledad en la que yace, ¿no? No solamente es el decir adiós, ¿no? El enfrentarse con ese destino del sepulcro, sino la soledad absoluta, nadie a su alrededor, ¿no? Y por otro lado, también le deja el espíritu de la Navidad futura con el predicamento de lo que le pudiera pasar al pequeño Tim, ¿no? Y creo que eso le hace un cambio total también de ir viendo que esas pequeñas decisiones que él ha tomado y que puede tomar pueden cambiar por completo la vida de las personas, tanto la suya como la de los demás a su alrededor. Algo que también podemos, yo creo que hilar desde la segunda escena ahora a la tercera, es la visión del sobrino hacia el tío, ¿no? Hacia Scrooge, en cómo lo ve en la narración, en la cena con su familia, cuando dicen, bueno, pues pobre viejo, ¿no? Y el sobrino dice que él no está en contra de su tío, sino al contrario, que no es tan agradable como podría llegar a ser, pero que en su pecado lleva su penitencia. Y creo que la tercera escena es donde vamos a ver completamente esa penitencia, que es llevar o cargar la soledad. Y el sobrino de todas formas también atiende o sabe qué es lo que va a pasar a la riqueza de su tío, ¿no? Tanto que dice, la riqueza no le sirve de nada, no puede hacer nada bueno con ella o no hace nada bueno con ella, ni siquiera lo utiliza para su bienestar. No tiene la satisfacción de pensar que algún día nosotros la disfrutaremos. Y creo que eso va llevándonos a esa tercera escena, ¿no? En donde vamos a ver a este hombre asustado con lo que está pasando o con lo que podría pasar más adelante. Y nos podría hacer también a nosotros, cuando estamos haciendo la lectura, reflexionar y meditar si no somos Scrooge en potencia, ¿no? O con qué personaje de cuento de Navidad yo me puedo sentir como parte de él o él hacerlo parte mía, ¿no? Y probablemente hay momentos en los que Alfonso Mares sí se vuelve Scrooge, ¿no? Está siempre buscando acumular algo, experiencias, riquezas, momentos, y no compartirlos. Y finalmente viene este momento en donde me encuentro o donde me voy a encontrar con la realidad de mis actos. Y creo que nuevamente, perdón que sea insistente en esto, pero creo que nuevamente podemos encontrar un reflejo de la preocupación de Dickens de que podamos ver que hay algo más a futuro. Digo, no creo que su idea fuera evangelística, no dudo que sí tenga esta parte religiosa porque él es anglicano o él era anglicano, pero creo que podemos ver esa parte también de cómo quiero terminar mis días y en dónde quiero terminarlos. Entonces, eso se me hace bastante, bastante interesante. Me gustaría escuchar qué opinan ustedes y ya después de ahí retomar de algún comentario de alguno de ustedes. A mí me llama también la atención aquella escena donde se muestra que su empleada de Scrooge se adueña de algunas de sus pertenencias, como eran cortinas y eso, y las tenía para vender, ¿no? Malbaratar. Incluso creo que menciona que había tomado la ropa con la cual había sido enterrado, ¿no? Entonces, eso también es una escena que bueno, ahí estuvo medio impactante, pero creo que sobre todo ya en esta parte casi final, la muerte del pequeño Timmy Tim, hijo de su empleado, creo que es lo que quiebra muchísimo la vida de Scrooge. Incluso creo que en la escena anterior del Fantasma de la Navidad Presente, le está mostrando que podía morir el niño por esta falta de solidaridad que tenía para hacer donativos o algo así. Pero incluso
En la primera escena, cuando comenté que había gente que llegaba a pedirle donativos, una frase que dijo Scrooge fue, no, yo no tengo nada que darles. Y le dice la persona que fue a pedir el donativo, bueno, es que hay gente que puede morir. Y Scrooge contestó, pues que se mueran, así disminuye la sobrepoblación, ¿no? Sí. Entonces, en esta escena donde el fantasma de la unidad presente le enseña que el niño Timmy Tim podía morir, le repite esa frase que dijo Scrooge, dice, pues qué importa que se muera, al final así puede disminuir la sobrepoblación y yo creo que eso también, el escuchar sus propias palabras, viéndolo en la muerte de este pequeño, lo ha de ver quebrado. Y sí, una escena impactante terminando con esa tumba abandonada con su nombre y muy, muy, muy fuerte. Luis, adelante. Pienso que la narrativa de Dickens, a diferencia de otros autores, no transmite tácitamente algún mensaje cristiano. El punto de la obra no es mostrarnos que se celebra algún tipo de recordatorio de la encarnación de Cristo. No es una literatura, por ejemplo, como la de Tolstoy, ya sea en sus cuentos o en su novela Resurrección, donde los valores cristianos están bien claros y bien, por ejemplo, en los cuentos están hasta, me atrevo a decir, explícitos. Pienso que es una obra que juega con el concepto de la unión a través de la palabra Navidad. Es una unión totalmente familiar, una unión que no tiene ningún tipo de bagaje religioso, sino solamente esa es la idea de unión que se nos vende y que creo que hasta la fecha ha perpetuado en muchos aspectos en el marketing y en los productos sobre esa unión familiar a través de una festividad concreta y exclusiva de diciembre. Entonces, no soy demeritando, por supuesto, la obra, porque la obra realmente literariamente es muy buena. Sí, como dije ahorita, se señalan algunos valores puntuales sobre la conducta dentro de esa sociedad victoriana, pero al mismo tiempo sí nos plantean que esos valores se pueden vivir exactamente de la misma forma o hasta mejor sin el hecho de ser cristiano. De hecho, no es ese argumento de que se puede ser una buena persona, vivir con valores sin la necesidad de ser cristiano, también es algo recurrente, por ejemplo, en la primera novela que se publica en América Latina, que es El Periquillo Sarmiento, de Lizardi. Esta obra, pues, la comparo con Dickens en el hecho de que también plantea la posibilidad de ser una buena persona, vivir moralmente aceptable a nivel social, sin la necesidad de ser cristiano. De hecho, El Periquillo Sarmiento es un hermoso testamento de un personaje que muere y que lega su biografía pues al lector, al que está leyendo esta obra, con el propósito de que pueda encaminarse por el buen camino, al igual que en este caso, literariamente, la obra y la vida de Scrooge. Lo repito, la agonía de Marley era que no podía obrar bien mientras estuvo vivo y que ya no puede hacerlo. Esa es la temática de Dickens y, por supuesto, más adelante con El Periquillo Sarmiento. Ahí la comparo en ese aspecto literario. Sí, esto que mencionas, vemos dos ópticas diferentes, ¿no? Entre lo que ha venido mencionando Alfonso y lo que ahora nos presenta Luis, ¿no? El sentido del texto. Y algo interesante de lo que mencionaste, Luis, de que no es una obra cristiana, ¿no? En el sentido de no busca evangelizar, no busca presentar, no habla en sí de la fe cristiana, sino que sí nos habla de estos principios, de estos valores que pueden desarrollarse. Y algo interesante que vamos a ver en el siguiente bloque, que surge a consecuencia también de esto que mencionas, es que la obra de Dickens, Christmas Carol, o Cuento de Navidad, o Canción de Navidad, va a moldear lo que es la celebración navideña actual, ¿no?
a desarrollarla por completo, ¿no? Mucho de lo que nosotros tenemos como Navidad en términos sociales, culturales, se debe de manera directa a la obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad, ¿no? Quiero leer aquí un comentario que nos envía Vane Fonseca. Dice así: ¿qué opinan de los Scrooge actuales? Me refiero a las personas que, disfrazando su indiferencia por realismo, anteponen sus deseos o ideas para evitar celebrar estas fechas. Como siempre, un gusto escucharles. Bendiciones. Pues es precisamente esta reflexión, ¿no? Y esta pregunta lo que nos lleva a un segundo bloque donde vamos a estar hablando de Charles Dickens en contexto, ¿no? Y vamos a irlo viendo, pero antes de pasar ese bloque quisiera que viéramos un pequeño videoclip, así que lo voy a poner por acá.